Agitando el avispero. Información que hace ruido. De lunes a viernes, de 9 a 12 horas, por el 90.5. FM Che, comunitaria. Primeramente nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo, desde que salió la revocatoria de la excarcelación en mayo del año pasado, cuál es el manejo judicial que hay detrás para llegar a la impunidad que tienen hoy los albatres, para este manto de impunidad y la defensa del Ministerio de Seguridad de la Nación, que es quien está confrontando en realidad los únicos dos testigos que tenemos. Fausto y Lautaro González son las únicas dos personas que pueden relatarnos lo que nos pasó en la montaña arriba, y sobre todo haciendo hincapié en cómo se dieron esos allanamientos, tanto el 23, que es una causa aparte, que involucra directamente a la comunidad Laskin-Wilculmapu, en la cual nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia. Si bien venimos siguiendo, porque es una comunidad que hoy está en conflicto, no hacemos ningún tipo de análisis sobre esa situación, eso lo hace directamente la comunidad. La del 25 de noviembre se desata a partir de esa causa, justamente. La del 23, ese intento de desalojo por parte del juez Villanueva, que fue sobre un pedido de desalojar un predio de 200 por 300 metros. Entonces desde ahí nosotros empezamos a desilvanar y no entendemos cómo Albatros termina emboscando un grupo de comuneros casi 4 kilómetros montaña arriba, cuando en realidad desde el 23, que fue ese intento de desalojo, decimos nosotros, porque el predio que la comunidad recuperó no era de 200 o 300 metros, por lo tanto fue necesariamente corrida de una porción. Los comuneros jamás escaparon, jamás se dieron a la fuga, porque en realidad el predio estaba determinado. Lo único que hicieron fue resguardarse en otro lugar y dejar eso que el juez Villanueva estaba reclamando como posesión de partes nacionales, pero se quedaron en otra parte. Eso hay que tenerlo como muy claro, ¿no? Porque si uno ve la orden de desalojo, puede desmenuzar todo el entramado que se dio posterior al asesinato de Rafael Nahuel. Entonces desde ahí nosotros empezamos a plantear qué pasó con Albatros, cómo quedó desde el 23 de noviembre hasta el 25 de noviembre, que es cuando termina fusilando por la espalda a Rafael. Que hacía Albatros 4 kilómetros más arriba, en lugar de donde tenía que estar como preventor. No tenía que hacer patrullajes y evitar que las personas ingresen a esos 200 por 300 metros. No tenía nada que hacer 4 kilómetros más arriba, mucho menos después de la cantidad de balas que disparó. Nosotros teníamos un conteo de más de 100, pero bueno, el miércoles la misma defensa de Albatros y del Ministerio de Seguridad admitieron que eran más de 340 balas que había disparado este grupo de élite de la Prefectura Federal contra un grupo de comuneros que ni siquiera puede determinar. En los testimonios de la causa, ninguno de los albatros puede decirnos si vio 3, como hasta ahora tenemos claro que eran 3 comuneros nada más, Rafael Nahuel, que termina sin vida, Fausto y Lautaro. Eran 10, algunos hablan de 15. Sí tenemos claro que el grupo de élite de albatros que subió a la montaña, 4 kilómetros más arriba donde debía estar, eran 6. ¿Sí? Eso ya lo tenemos identificado y lo tenemos claro. De ahí es que nosotros también hacemos responsable al juez Villanueva, porque él estaba a cargo de la prevención y a cargo de lo que hacían los albatros. Él fue el que les liberó la zona, él fue el que los dejó actuar y estuvo durante el desarrollo de parte del procedimiento luego del asesinato de Rafael sobre la ruta junto a la fiscal Little. En noviembre la fiscal Little es la que pide la revocatoria de la excarcelación tanto de Lautaro como de Fausto, y lo hace sobre argumentos mentirosos. Ella cuando pide la revocatoria dice que Fausto y Lautaro están imputados por tenencia de armas de fuego, cosa que no era así en ese momento y sigue sin hacer así, porque no pudieron probar que había armas de fuego. Es ilógico lo que están planteando, esta teoría del enfrentamiento del Ministerio de Seguridad, que no tienen argumentos para probar, no tienen pruebas de ningún tipo. Y también ponemos en consideración cuáles son esas pruebas que ya se dieron por cierto, y la verdad que tienen muchísima cantidad de cuestionamientos, tienen muchísimos puntos oscuros que deberían aclararse, que ninguno de los dos jueces, tanto Villanueva como Moldes, ha tenido la predisposición de decir, bueno, sí, vamos a aclarar esto, a ver qué podemos encontrar, ¿no? Desde ahí arrancamos, en mayo, con la revocatoria de la orden de excarcelación por parte de la Cámara de Apelaciones de la Nación, donde el juez Rigi además pide que se los vuelva a detener a Fausto y a Lautaro y se los indague por atentado al orden constitucional. Eso desata todo el procedimiento que nos llevó a la audiencia del miércoles, ¿no? En fines de mayo, el juez Villanueva dictamina la orden de detención cuando ni siquiera estaba firme el fallo de la Cámara de Apelaciones, y en agosto pide la orden de captura. Es un tiempo realmente
maratónico el que plantea el juez Villanueva para resolver situaciones cuando estábamos hablando en ese momento de imputados, que era procesado, no se había determinado ni siquiera su situación legal cuando Villanueva estaba pidiendo ya una orden de captura. Esto se recrudece con la entrada del juez Molde, que extiende el pedido de captura a nivel internacional con documentos efímeros como la suposición sobre un teléfono que pertenecería a uno de los comuneros, pero que nada nos puede probar, ¿no? Así llegamos a enero con un procesamiento terrorífico como es el que recibimos el 6 de enero de este año, en donde el juez Molde nos viene a plantear que tanto Fausto como Lautaro serían responsables de una segunda usurpación sobre un predio que jamás fue reclamado por parques nacionales, y los procesa también por atentado a la autoridad con el agravante de ser a mano armada, y ahí es donde equipara el uso de piedras, de palos, de armas totalmente rudimentarias que ni siquiera conforman el carácter de arma, con el uso de balas por parte de un grupo élite como lo es Albatros. Claro que también que no es el juez Molde el que plantea la teoría del enfrentamiento, es el Ministerio de Seguridad, es el Estado el que plantea la teoría del enfrentamiento desde un primer momento. Desde los inicios de la causa, a horas del asesinato de Rafael, es la ministra Wolfi la que sale a decir que los comuneros tenían armas que podrían haber derribado árboles de raíz, algo que después jamás pudo probar en la causa. A mucho no le interesó porque la verdad que también los medios de comunicación se han encargado de poner un manto de oscuridad sobre la figura de Fausto y de Lautaro, demonizarlos bastante, plantearlos a ellos como los jóvenes que bajaron un cuerpo, como si hubiesen andado caminando por la montaña y se encontraran un cuerpo sin vida y bueno, lo llevaron hasta la ruta, ¿no? Sacándolos del rol que realmente tuvieron y que nosotros hemos logrado, que ahora se ha potenciado con la defensa de la querella, de la familia de Rafael Nahuel, de cuál fue el rol que ellos tuvieron. Ellos también estuvieron en riesgo ese día y terminaron siendo testigos de un crimen de Estado. Entonces, esto hay que ser como muy cauteloso cuando uno plantea algunas cosas, porque hay conceptos que se impusieron y nadie los cuestionó, ¿no? Y en un momento, hasta hace unos meses atrás, Fausto y Lautaro eran como los jóvenes que bajaron el cuerpo. Ahora se está planteando el rol que realmente han tenido y cuál es el peligro que corre, porque ser testigo de un crimen de Estado realmente los pone en una situación muy alarmante, en una situación muy riesgosa, más en la situación a la que los ha obligado a estar la justicia, y ahí sí tienen gran responsabilidad tanto el juez Villanueva, a quien nosotros hemos denunciado como responsable del asesinato de Rafael Nahuel, porque fue el que dio la orden de que Albatros quedara en el territorio y fue el que les dejó librada la zona, ¿no? Y también como encubridor de quien efectuó el disparo, porque es real que hubo uno de los Albatros, que es Pinto, que efectuó el disparo, pero hubieron un montón más, estuvieron cubriendo, no solo sus compañeros, que eran 5 más que estaban en el lugar, el juez, la fiscal, el secretario del fiscal que estaba ahí, ni hablar de toda la logia de cadenas de mando que tienen las distintas fuerzas que operaron ese día. Estamos hablando de prefectura, estamos hablando de la Policía Federal, de la PCA y del poder político. Acá hay más de un culpable de que el asesinato de Rafael se pudiera dar con tanta impunidad, y eso nosotros también lo dejamos claro. Respecto a la audiencia del miércoles, habíamos llegado a un acuerdo con la querella, con la doctora Araya, porque nosotros quedamos fuera de esta audiencia, no nos reciben las apelaciones, porque además del pedido de captura nos han suspendido la defensa. Hasta ahora, hasta hace varios meses, Lautaro y Fausto eran 2 imputados, que después pasaron a ser procesados, que en el expediente no se podían defender, no podían presentar ningún tipo de papelero, ningún tipo de apelación, no podían tener acceso a tener algún perito para estar vigilando cómo se generaban las pruebas en su contra. Esto viene así desde agosto, ¿no? Y llegamos a esta audiencia cuando el juez Moldes nos dice, no, yo no les voy a dar lugar a apelar hasta que estén a derecho. Quiere decir hasta que se entreguen o hasta que se presenten hasta el juzgado, y nosotros no sabemos la suerte que van a correr si se presenta el juzgado Lautaro. No sabemos cuáles son las intenciones oscuras del Poder Judicial respecto a su persona, porque es ilógico que por un delito, ahora que está procesado, un delito totalmente irracional, porque no hay vestigios de que un mapuche sea condenado por usurpación. Nosotros no usurpamos nuestro territorio, lo recuperamos. Entonces esto es una discusión política, histórica, muy fuerte la que hemos dado hace muchos años. Por ese delito no podemos estar hablando ahora de una prisión preventiva contra 2 comuneros. Me parece que hay algo más, y ahí sí ponemos énfasis en que tienen la intención de agarrarlos e imputarlos del delito atentado al orden constitucional. Sí. Para la audiencia del miércoles llegamos con acuerdo a Fisque Menuco, donde la querella iba a ser la voz de los defendidos, de los testigos, como así
lo planteó fuertemente y donde iba a plantear esta postura de qué es el rol que deben ocupar, no como imputados, ni como procesados, ni como perseguidos políticos, como testigos del asesinato de Rafael, porque sin sus testimonios la querella no va a poder avanzar a identificar cuál fue el rol que cumplió García, Cavia, Lescano, Sosa, Sánchez, el mismo Pinto, Roata, que fue el jefe del operativo, Berra, que también estuvo a cargo en algún momento de ese operativo, y el mismo juez Molde, ¿no? Eso que está generando con esto del cierro, la instrucción, este pedido de elevación a juicio cuando le faltan muchísimas cosas para resolver, muchísimos planteos que no ha puesto claridad. ¿Cuál fue el rol de Villanueva? Que todos, incluso ahí, nos sorprendió mucho escuchar a la defensa, que estamos hablando no de la defensa particular de los Albatros, de abogados que fueron enviados por el Ministerio de Seguridad. Nos sorprendió mucho escuchar que ellos también puntualizaban que Villanueva tenía algún tipo de responsabilidad en el asesinato de Rafael Nahuel. Nosotros ya hicimos una denuncia penal contra el juez, estamos exigiendo que se investigue su rol, y la verdad que nos puso muy en alerta escuchar a uno de los abogados del Ministerio de Seguridad que también apuntaba a Villanueva, y bueno, esto también le genera como bastantes expectativas, porque uno ve que se empieza a plantear esto de que la justicia federal no es ya esa logia que era hace varios años a la que nadie podía tocar ni cuestionar, sino que si el Ministerio de Seguridad está planteando que hay un juez federal que tendría responsabilidad en un asesinato, nos permite ver que realmente este pacto de silencio que han generado se puede quebrar, que si nosotros organizamos y generamos una presión vamos a poder saber cómo fue que se generó toda esta situación, este mamarracho jurídico para este manto de impunidad, pero así también poder desentrañar cómo fue que ocurrieron los hechos el 25 de noviembre, montaña arriba, y cuál fue el rol que ocupó cada uno de los Albatros. Sí, nosotros cuando hacemos el hincapié en que es un mamarracho también es plantearle cuál es el rol que tiene la sociedad, ¿no? Cuál es el rol que tiene el pueblo argentino que ve que estas causas se desarrollan de esta manera y no puede cuestionar nada, cuál es el poder de presión que puede tener ante el poder judicial, sobre todo el federal, que al quien es muy difícil ponerle en debate lo que plantea, las resoluciones que toma, resolver sobre cómo se maneja hacia adentro del Poder Judicial. Eso es algo que nosotros traemos como a colación, y a que la gente debate y plantee cómo es que está conformado este poder, que tiene gran fuerza y sin lugar a dudas tiene tinte político por donde uno lo vea. También ponerse a pensar que realmente esta estructura de Estado que tienen conformado el pueblo argentino, la verdad que no es favorable para ellos ni para nosotros. Es mentira que tiene tres poderes independientes, ¿no? Eso se ve claramente en causas como esta, donde la cuestión política se ve reflejada en las resoluciones de los jueces, donde te mueven un juez de un lado para el otro, dependiendo si va a tener mayor o menor precisión y mayor o menor contundencia en cuanto a las resoluciones. El juez Villanueva estaba siendo muy cuestionado, fuertemente cuestionado por ser un juez subrogante que no tenía ningún tipo de presencia, que resolvía con lentitud las cosas o no las resolvía. Entonces, ¿cómo subsanaron esas críticas? Y lo trajeron a Moldes otra vez. Moldes, que tiene un currículum nefasto, es uno de los jueces que procesó a la primera compañera por una protesta social en Bariloche, a Marina Schiffer. Ese es el currículum del juez Moldes. Y esto es claramente que tiene una postura política, y es claramente que el Estado no va a entregar a ninguno de sus miembros. Lo dijeron el miércoles en la audiencia y dejaron la postura muy clara, ¿no? La misma defensa del Ministerio de Seguridad dijo que 314 balas no eran nada, así que nos vayamos preparando porque la próxima vez van a ser más. Y también dejaron entrever estas intenciones del Estado de volver a entrar a los territorios. Y lo que nos preocupa justamente es eso, obligar a los comuneros a la clandestinidad, mantener esta situación sin resolver de Lautaro González, obligándolo a que esté clandestino, porque la verdad que no hay garantías para nada. Y además de que no tendría por qué estar procesado en la causa judicial cuando en realidad debería ser testigo y estar un poco más resguardado, ¿no? Obligarlo a esta situación les da hincapié a que puedan entrar a cualquier territorio con la excusa de buscarlo, de encontrarlo o simplemente de cazarlo, como decimos nosotros, porque hoy lo consideramos un perseguido político. Entonces estamos muy en alerta de lo que pueda llegar a pasar en la comunidad Lasquenguiculmapu, que es con quien tiene ahora el Estado un ensañamiento importante. También estamos muy alerta a la cantidad de causas que le ha generado el Estado hacia la comunidad y cómo pretende quebrantar la voluntad de los lamienas ahí en el territorio para que justamente en una entrada más pueda ser insoportable, o la cantidad de muertos que pueda generar. Y muy en alerta con lo que pueda llegar a pasar en los otros territorios que se encuentran en conflicto, y sobre todo en el Pulov, que ahora en mayo va a tener la resolución del juicio del 28 de mayo del 2016. Así que estamos como
muy atentos a las situaciones y sumamente alertados, y hemos convocado a las organizaciones, a las comunidades a seguir atentos y a movilizarse ante cualquier situación que pueda ocurrir. Esperamos firmemente que la audiencia del miércoles, la Cámara de Apelaciones de Fiquemenuco resuelva volver atrás con los trámites, que devuelva el expediente al Juzgado Federal de Bariloche a cargo de Moldes ahora, y después definiremos cuáles son las posturas a seguir. No habría motivos para que la Cámara de Apelaciones avanzara, mucho menos la situación que se dio el miércoles. Las dos únicas partes que fueron llamadas a audiencia, que ahora pueden ejercer algún tipo de presión en el expediente, estaban totalmente en desacuerdo con todos los argumentos que había volcado Moldes en el procesamiento, en este intento de elevación al juicio y cierre de instrucción. Entonces eso nos permite pensar y ya definir que la Cámara de Apelaciones tendría que ir por ese camino. Así que no pasa nada raro, porque acá están pasando tantas cosas raras que uno no sabe muy bien si realmente ellos se van a ajustar a derecho, porque exigen que todos nos ajustemos a derecho, pero ellos hacen lo que quieren, ¿no? Y por otro lado vemos con muy buena expectativa esto de que hayan permitido que la PDH Nacional sea querellante, algo que le habían negado, diciendo que el crimen de Rafael Nahuel no era un delito de lesa humanidad, que la PDH no tenía nada que hacer ahí, y la verdad a nosotros nos espantó como nos espantó que nos negaran muchísima cantidad de corpus que se han venido presentando a favor de los comuneros para garantizar condiciones mínimas, ¿no?, en torno a su libertad y a su persona. Esto la verdad que ayer nos generó muy buenas expectativas, y la verdad que el diálogo que se ha generado también con la querella, que pudo traer la voz de quienes tuvieron que obligatoriamente estar ausentes en esta audiencia, porque el Juzgado Federal no lo permitió, cuando la Cámara de Apelaciones podría haber resuelto de otra manera y mínimamente haber escuchado a la otra parte, no quiso hacerlo. Así que por ahora vamos con muy buenas expectativas respecto a lo judicial, pero también estamos llamando a las organizaciones, a las comunidades, al diálogo político, a confrontar esto de otra manera, porque como tiene tintes políticos debemos poder hacer una lectura, un análisis. Estamos todos en peligro. Si a alguno de los comuneros se les llega a imputar este atentado al orden constitucional, esta aplicación de la ley antiterrorista sería una avanzada hacia todo el pueblo mapuche, hacia todo militante y activista social. Sería un precedente nefasto para todos realmente los luchadores sociales, todo aquel que tenga alguna intención de cuestionar las resoluciones del Estado. Así que la verdad que estamos como muy expectantes a esta situación. Mientras desde arriba nos apuntan a matar, nosotros apuntamos a la verdad y a construir desde la realidad con los pies en el barro y la voz en el aire. Estás escuchando el 90.5 FM Che, comunitaria.